Hola, señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos frente a ustedes para proseguir con nuestras clases habituales de quechua. A ver, waqaykunaqa panayuna alliyanchu. Noqanchis kay piñataqa yapamanta qankuna ñawpaqa kichispe kay runasiminchis ñawpaqman apananchikpaqa, ¿no? Chay qankunaqa allillancha nispa noqanchis kay piña qankunaq ñawpaqa kichispe. A ver, Jaime, yo, clasiculata, no ganso saber, a ver, ¿qué es el sustantivo? ¿No es cierto? Hemos hablado ya sustantivo. Ahora, en esta ocasión vamos a ocuparnos una clase de sustantivos, ¿no? Entonces, clase de sustantivos el día de hoy vamos a hacer. A ver, para algún caña o patan ya ruaran que sustantivo nos jata sustantivo que mata sute, ¿no es cierto? Sute. Pero nace mi sustantivo que sute a che con si con a ver che sustantivo a ver tawa sapima agaku. Che sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo concreto y sustantivo abstracto. Agna tawa naman tawa sapiman agaku che sustantivo. Eso se llama clases de sustantivos. Cheganche con atacuno roasunchis o alguna panaiguna. ¿Qué cosa es el sustantivo propio? Son palabras que identifican, ¿no?, a lugares, personas, después a ciudades, así, ¿no? Entonces, este sustantivo propio se escribe inicialmente con mayúscula. A ver, ¿qué sustantivo propio en escapo que es sutichaninjaj? A ver, sutichaninjaj, el sustantivo propio en escapeca. A ver, qilqaqa qallarinimpi hatun kunkawakiwan umanacheqa hatun hanllawakiwan. Imataqa kunkawakiwan, a ver, son los consonantes, el abecedario. Nosotros hemos hecho en las clases pasadas ya. Y hanglawaki son las vocales, ¿no es cierto? Che anchikunawan que sustantivo propio en escape qallariku. Che illapin qallariku, che hatun nakunawan, hatun consonante kunawan, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos nosotros en cuanto a los lugares. A ver, cada lugar, a ver, hatun pampa, ¿no? O mejor vamos a ver ciudades, ¿ya? Ciudades, ¿ya? Ñawpaqtar, o sea. Ahí está, clases de sustantivos. Llega sustantivo 4, ¿no es cierto? 4 clases de sustantivos. A ver, vamos a hacer el sustantivo propio. Ya, hemos hablado del sustantivo propio. Entonces, con ahora vamos a ver un ejemplo con Khawarichi. El ejemplo se llama en quechua Khawarichi. A ver, Khawarichi con otro asunto. A ver, el acta con la manta. Uno. Chimanta, a ver, a ver. Tacna. Tacna. Chimanta. Cama, a ver, Maculata, cama, a ver. Chimanta, a ver. De los nombres. Pedro, por ejemplo. Pedro. Chimanta, Carmen. Carmen. Chaymi sustantivo propio. Ninchi, sustantivo propio peja, qallarikun
qallariyninpiqa hatun hanllawakiwan umarachayqa hatun kunkawakimanmi qillqakunas. Kaypi kaysan ahora hatun kunkawaki P nisqarik. Hatun kunkawaki T. Hatun kunkawaki P. Hatun kunkawaki C. Pero manata kanchu hanllawakiwanqa ruwasun suqtawa. Chayqa ahí está hanllawaki A. Chayna waqaykuna panaykuna chaymi sutin sustantivo propio. Kay sustantivo propio nisqapin qillqakun qallarinillanpi hatun kunkawakiwan umanachayqa hatun hanllawakiwan. Ahí está. Mañana viajo a Puno. Paqarinmi ch'usasaq Punuman. O Puno llaqtaman. No, a Puno nomás. Paqarinmi ch'usasaq Punuman. Mañana viajo a Puno. Eso se llama sustantivo propio. Ya, han hecho, ¿no es cierto? Ya listo, vamos a borrar. Ahora vamos a hacer sustantivo común. Ya, qillqanaypis tukurakapuynata. Sustantivo común. Y mata sustantivo común. Son las palabras que nombran animales, cosas, seres que se puede tocar, que se puede observar, ¿no es cierto? En el sustantivo común, nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos verlo con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, con el tacto, podemos tocar, verlo con los sentidos de oído, también con la visión. Eso se llama sustantivo común. Por ejemplo, sustantivo común imangasqa chayqa kama nuqanchis makiwanpis llamisway ñawiwan qhawasqanchis. Chaymanta nuqanchik hawanchik ñawinchiswan makinchiswan llaminchis. Por ejemplo, llamishanchis kay tawak'uchu qillqanata. ¿Niriki? Chayqa, a ver, imakunata qama, a ver. Lápiz. Chaymanta, a ver, mesa. Chaymantari puerta. Chaymanta imakunata qama, a ver. Ahí está común. Chayqa kay común nisqapiqa manan hatun hanllawakiwanchu ni uña hatun kunkawakiwanchu qillqakun. Porque kaykunaqa nuqanchis rikusqanchis, qhawasqanchis, llamisqanchis. Chayqa mana kaypiqa mayúsculawan ruwakumanchu hatun letrakunawan, sino que minúscula nisqallawan ruwakun. ¿Cierto? Ya.
La mesa se rompió. Hampara akirukum. Hampara mesa. Romper es akirukum. Mesa o hamparan akirukum. Está en tiempo pasado, ¿no es cierto? La mesa se rompió. Na hamparan akirukum. ¿No así? Esto sería el sustantivo común. ¿Rick? No ganes con lápiz y tapas, hapinchis, maquinchiswan. Que hampara tapas, tianata no hampara no, chay tapas no ganes con hapinchis, maquinchiswan. Kawanchis. Que pungo nos tapas, no ganes kaj hapinchis, kawanchis. Que runakuna nisqata runakuna tapas no ganes kawashanchis, kaj hapiswaya no ganes lapantapas. ¿No es cierto? Eso se llama sustantivo común. Checa na chemi mana chaninchak suti. ¿Rick? Mana chanin suti chay. Ya, han hecho, ¿no es cierto? Ahora 3. Sustantivo concreto. ¿Qué es sustantivo concreto? Son palabras, ¿no?, que designan objetos o cosas vistos por el sentido. Que sustantivo concreto nesqa qawarichin, cosas kunata, qawarichin, imanata, pero ricus qalanchista, maquinchiswan llamis qalanchista, ñawinchis ricus qalanchista, mana uqtaq. Sustantivo concreto, ¿no? Imagina concreto tari consigue, imagina cemento tari tupachingo concreto, anji. Rick concreto, rumi concreto, ¿no? Llamisemo rumi tapsek, ñawinsuamos kawasoy, caballo tapas kawasoy, llaminsuam maquinswampas, ¿no es cierto? Anji sustantivo concreto, ¿ya? Entonces, a ver, imagunat jamar piedra, maíz colona trovarzons no vas a piedra. Se manda imagunanga, se manda barabar gato, michitapse la misma brick, gato. Se manda imagunat javer, cámara y caja, no tantas cosas, romi, se manda casi nada, fierro, fierro con ataps, ya mismo no van a conocer, ¿no? Rique, se manda maquinistas, que jaboco sobre maquinistas, man. Ya, esto se llama sustantivo concreto. Romi, michi, fierro, maqui, ¿no? Anche una casi es concreto, ricos fanges, ya misenses, maquis un che, que tabaco chupes cache que llaman concreto, porque ahora que ya misenses, ahora maquio ya misenses, tacasenses, eso se llama sustantivo concreto. Chay rumita apamuy, trae esa piedra, ¿no? Concreto. Chay rumita apamuy.
no es el concreto, sustantivo concreto. ¿Ya han hecho, no es cierto? ¿Han hecho esta? Ya. Cuatro. Sustantivo abstracto. ¿Imatachí sustantivo abstracto? Son palabras creadas por nosotros mismos, por la imaginación, por el pensamiento, ¿no? No vistos. Manaricos canchik no canchik na concreto abstracto nos kataga no canchik umanchis pe no canchik yueninchis no canchik piensanchis. Imainat ángel kan manchiri que na maquillo, chaymanta corona yoxu, chaymanta rafra yoxu, pachangri imainata. Chaymanta no canchik na rafra chayoxmi, corona chayoxmi, sumachche muneichang nespa. Pero nunca hemos visto al ángel. Solamente hemos visto pues, en figuras, en eso nomás, ¿no? Pero así realmente nunca se ha visto. Entonces es un sustantivo abstracto. Al diablo ustedes han visto. Pero nosotros nos imaginemos cómo puede ser el diablo. El diablo tendrá su cola, botará fuego, tendrá cuernos o no tendrá qué cosa tendrá sable, machete, no sé qué cosa tendrá, entonces son abstractos. Por ejemplo, la belleza de una mujer, pero no vemos la belleza, pero no se ve, ¿no? El sueño, por ejemplo, la culpa, el miedo, todas esas cosas, ¿no? No ganas, humanos piensas, humanos no ganas, imagínate si manchacuiri. Pero no se ve. Claro que tenemos miedo, pero no se ve. ¿Al condenado ustedes ven? Nada. Al condenado no se ve, solamente son para espantar a los incrédulos, ¿no? Claro que la gente dice que el condenado es así, que anda por acá, por allá, wow, grita, tal cual, eso, ¿no? Entonces se llama sustantivo abstracto, manaricus canchis, manayaminchischu, manaricunchischu. Eso se llama sustantivo abstracto. Por ejemplo, el sueño. La bondad. Chemante, vamos a ver. Miedo. Tantas cosas hay para con esto, ¿no? Por ejemplo, la culpa. Ya, aunque me sustantivo abstracto. Poño y tal manericunchischo, ni llamin espacio. Bondad niscata manamuganza llaminchicho, ni ricunchischo. Miedo, tampoco, manericunchischo, llaminchicho. Culpa, tampoco, no vemos, ¿no? Eso se llama sustantivo abstracto. Puñoita munani pajarinkama o pajarinkaman puñoita munani quiero dormir hasta mañana. Rick, ahí está, quiero dormir hasta mañana. Puñoita rexenish manarikunshik, solamente eso. Entonces, esto se llama sustantivo abstracto. Manaricos hansis, manayamis hansis. Sí, sustantivo abstracto. ¿Le han hecho, no es cierto? Ya.
Entonces hemos hecho la clasificación de sustantivos, ¿no? Propio, común, concreto y abstracto. Fuera de esos hay todavía otros sustantivos, ¿no? Pero que tawallata ruakun unapi que yache wasi kunapi yache chico o kunamo yacha kunamo yacha chingo que tawallata, pero chay pataman karaja sustantivos colectivos, por ejemplo, ¿no? Sustantivos colectivos. Y mata si sustantivo colectivo. Si sustantivo colectivo nescapega ascar una con juntan argungo, ¿no? Por ejemplo, ujo nama. Ya chay wasi marinco ascay curungo. Chay marinco. Chay manta kan marica los pandilleros. Chay mana yang kalikuna pi hasut nakuna warmips kharips kan nas juntan argos por inguri que namba khuchunting. Anje en pandilla, anje es un colectivo, eso se llama sustantivo colectivo. Che manta kama y mata un equipo de fútbol, ¿no? Che pelota haitagna guna que no pelota haitango, che manta tajlango, anje guna que che guna cada equipo, ¿no? Eso se llama sustantivo colectivo. Kama que che ponen los pandilleros. Pandillas. Equipo de fútbol. Equipo de fútbol. Se manda cada manche que la inmaculada de boli, ¿no? También de boli, ¿no es cierto? De boli. Eso se llama sustantivo colectivo. ¿Por qué? Porque es una unión, una agrupación de gente, ¿no? Che manta caja algo con apit, calian mantaja, algo con apsir che na, algo china algo, orco algo ore que juntan algo, che pataman carik algo cualquier cantidad hamorori uñachara hatun chara se na chagana chakuchakunara mana chakuchakunara hatun karakunara che también es sustantivo colectivo. ¿No es cierto? ¿Dik? Ajnache anchips kalantaja. Che algo juntana kuperikana que na matrimonio no es waken na ngori. Ay, kaipe matrimonio ta casas kai. Mai ta noviari. Ay, novia unechel ta casare. Novio hatun algo ta casan se hatun ajnata ne señora que nos pone. Ay, kaipe matrimonio ta casas kai. Casamiento casas ja. Ajnata ne ngori. Es así. A ver, después tenemos otro. A ver, ya han copiado, ya listo. Fuera de los clases de sustantivos, estamos haciendo el sustantivo colectivo, después sustantivos contables. Sustantivos contables. Si sustantivo contable en esta beca, yupay atinaya. Y me inicia el sustantivo contable en esta, yupay atinaya. Sachakunat yupay tasoch, are aticoma sachakunat. A ver, alguien puede decir, a ver, cuéntemelo todas las piedras de acá de la región. También las piedras se pueden contar. Esos son sustantivos contables. Las aves, ¿no? Se pueden contar. Los ríos también son sustantivos contables. A ver, las vacas, los caballos. Ejemplos sustantivos contables, ¿no? Ríos, aves. Árboles, ¿no? Jauría de perros. Jau de perros, ¿no? Chemi, soten, sustantivos contables. Es el que se puede contar, ¿no? 1, 2, no sé cuánto, ¿no? O sea, eso se llama sustantivos contables.
Otro sustantivo. Incontable. Sustantivos incontables. A ver, son cosas que no se pueden contar, que no se pueden ver. Es algo similar al sustantivo abstracto. Es sinónimo del sustantivo abstracto, estos sustantivos incontables. Por ejemplo, el agua. ¿Puedes contar agua? Nada. Agua. Chemante magunat javer. El odio, la venganza. Chegunat yupay atosis manarik man. Man atikun chegun yupay. ¿No es cierto? Chemanta la arena. Anjaykunan anke king satan ya pasanches porque que ikunalata tawallatan nago ya chewasikunapi ya chechinko kunam. Pero que king satan no gas churacianza colectivos, contables, incontables, ya kuna no gas churacianza. Ya chanapaja que runasimipe que ya chascalete no gas ya chechegis kankunaman. De repente wakin alguien umay kuna alguien doctor kunaka yachanko asoy alinda no kamanta chaq paykunaka tapasi yachanko noqaqa yachasqalita yachachigis. Les enseño todo lo que he aprendido, lo que sé. Rimasqalita rimani. Hablo lo que yo sé. Hablo lo que yo he aprendido. Ajno reguna panayguna chaq clasikunapi kaq noqansi ruwallasuntaq kaq sustantivumanta kasharaq. Género, número, anjeguna kasharaq, ¿no? Entonces eso vamos a hacer en las próximas clases. La anterior clase hemos hecho nosotros de los insectos. De los insectos hemos hecho. Imakunanche insecto kuna. Iman, maimantan, iman pakarin, maijenkunanche iman pertenecen a Ancheguna Nogan Surbarantes, ¿no es cierto? Entonces, con Ojutin, con aperrobaciones Nogan, la manta salir, con la manta y mata salir, son los minerales, ¿no? A ver, dime un mineral, ¿no? Piedra no es para el toque en griego, pero el nombre genérico de los minerales, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hacer en la próxima clase. Ahí tenemos todavía, tenemos para hacerlo, para terminar, por ejemplo, nuestra lengua, ¿no? Lengua quechua. Ahí nos faltan las conjunciones, interjecciones, preposiciones, verbos, tantas cosas tenemos que hacerlo. Entonces, amigos, conmigo, será hasta la próxima.